alfa un ángulo en el cuarto cuadrante. Un ángulo en el cuarto cuadrante está comprendido entre los ángulos de 270 y 360 grados y se anota así, lo cual se lee: alfa es mayor que 270 grados, pero menor que 360 grados. Las coordenadas del punto P son la primera componente, que es la X, que es positiva, y la segunda componente, que es la Y o la ordenada, que es negativa. Sea beta un ángulo central en el primer cuadrante, comprendido entre los ángulos de 0 y 90 grados. Consideremos el punto P en el lado terminal del ángulo, simétrico al punto P1 en relación al eje X. Las coordenadas del punto P, por estar en el primer cuadrante, es: la X es positiva y la Y es positiva. Definamos las funciones trigonométricas del ángulo alfa en el cuarto cuadrante. El seno del ángulo alfa es la segunda componente del punto, menos Y. El coseno del ángulo alfa es la primera componente del punto, X. Definamos el seno del ángulo beta en el primer cuadrante. Va a ser igual a la segunda componente del punto, Y. Y el coseno del ángulo beta va a ser igual a X. Como el seno del ángulo alfa es igual a menos Y, y Y es igual a seno de beta, luego el seno del ángulo alfa va a ser igual a menos seno de beta. El coseno de alfa es X y X es igual a coseno de beta, luego coseno de alfa va a ser igual a coseno de beta. Encontremos la relación entre el ángulo alfa y el ángulo beta. Al proyectar la primera componente en el eje de la X, tenemos un triángulo rectángulo cuyos catetos son X y Y. Al proyectar la primera componente del punto 1 en el eje X, se nos forma un triángulo rectángulo coloreado en azul, cuyos catetos son X y Y. Como el triángulo coloreado en rojo y coloreado en azul tienen dos lados iguales, que es X y Y el ángulo comprendido entre esos dos lados es un ángulo de 90 grados, tenemos que el triángulo coloreado en rojo y el triángulo coloreado en azul son triángulos semejantes por el principio lado, ángulo, lado. Como son triángulos semejantes, este ángulo va a ser igual a este ángulo y este ángulo va a ser igual a este ángulo, que es beta. Observa que el ángulo alfa más el ángulo beta suman 360 grados. Despejando el ángulo beta, tenemos que beta va a ser igual a 360 grados menos el ángulo alfa. Sustituyendo el ángulo beta en seno de beta, tenemos el seno de alfa
va a ser igual a menos seno de beta. Pero beta es 360 grados menos alfa. Repitiendo el procedimiento para el coseno de alfa, con estas fórmulas podemos pasar una función trigonométrica de un ángulo en el cuarto cuadrante a un ángulo al primer cuadrante. Para hallar la tangente de un ángulo en el cuarto cuadrante, esto va a ser igual, como la tangente en el cuarto cuadrante es negativa, a menos la tangente de 360 grados menos el ángulo alfa. Hallemos el seno de 315 grados. 315 grados es un ángulo ubicado en el cuarto cuadrante entre los ángulos 270 y 360 grados. Aplicando la fórmula, tenemos el seno de alfa, pero alfa es 315 grados. Va a ser igual a menos el seno de 360 grados menos 315 grados. Menos el seno 360 menos 315 grados son 45 grados. Observa que el seno de un ángulo del cuarto cuadrante lo hemos reducido a un ángulo del primer cuadrante. El seno de 45 grados va a ser igual a raíz cuadrada de 2 sobre 2. Hallemos el coseno de 315 grados. Aplicando la fórmula tenemos que va a ser igual a coseno de 360 grados menos 315 grados, igual al coseno de 45 grados. El coseno de 45 grados es raíz cuadrada de 2 sobre 2. La tangente de 315 grados va a ser igual a menos la tangente de 360 grados menos 315 grados, igual a menos tangente de 45 grados. La tangente de 45 grados es 1. Luego, esto va a ser igual a menos 1.